Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos. Nos alegra tener nuevamente con nosotros a nuestro hermano José Sánchez del Ministerio Los Mensajeros del Fin, quien estará compartiendo nuevamente un tema muy importante a la luz de la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración y entrar rápidamente en el tema, ya que es un tema muy importante y tiene mucho para sacar. Bueno, Josecito, bienvenido nuevamente. Espero que estés gozando tú por allá. No sé si el calor, el frío, yo creo que calor. Colombia siempre hace calor. Bueno, saludos, apreciada hermana Brenda, el Señor te siga bendiciendo tu ministerio. Saludos, queridos hermanos. Vamos a, vamos a responder algunas preguntas sobre un tema que tuvimos hace un tiempo, que es un tema muy importante y es un tema profético. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección del cielo. Amén. Bendito, amante, misericordioso Dios, Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre por los siglos de la eternidad. Señor, qué privilegios que nos traigas hasta este momento para dar testimonio de tu santo nombre, para dejar muy en alto lo que es verdaderamente tu Santo Espíritu. Amante Padre, sigue bendiciendo el ministerio de mi hermana Brenda y de todos los que participan allí, y danos, Señor, sabiduría de lo alto para presentar tu palabra y también humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a ir con la primera pregunta porque esto es mucho es bien interesante lo del tema. Pero vamos a tocar la primera pregunta. Hay tres puntos del argumento que muchos adventistas no aceptarían. Primero es identificar la Trinidad con el 666. Nuestro hermano José Sánchez sugiere que la doctrina de la Trinidad estaría relacionada con Babilonia y el 666. Sin embargo, la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día afirma que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28:19, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es la razón de la Iglesia Adventista. No identifica la Trinidad con el 666. ¿Cómo entonces tú nos podrías explicar esto que es bien controversial? Bueno, sí, queridos hermanos, apreciada hermana Brenda. Ciertamente, Mateo 28:19 es un versículo que está ahí en la Biblia, pero dentro del versículo, dentro de su contexto, no habla de un Dios compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habla de una comisión en la cual nosotros bautizamos, entendiendo que hay un Padre literal, que es Dios, que hay un Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y que por supuesto hay un Espíritu Santo no relacionado a una tercera persona, sino especialmente, según Juan 14:23, a la presencia del Padre y el Hijo en nosotros, y esa presencia nos santifica. Luego, si nosotros queremos conocer a Dios, pues conocer a Dios es todo lo contrario a lo que llama eh, Apocalipsis capítulo 17:5, la doctrina misterio. Es ciertamente opuesto. Tremendo. Ahora, decir que el Espíritu Santo es Cristo mismo, eso es otra cosa importante que la iglesia lo rechaza. Am, Muchos intérpretes bíblicos señalan que la Biblia presenta al Espíritu Santo como identidad personal. Por ejemplo, vemos Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas. Aquí aparecen tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También eso está en Hechos 13:2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu habla y dirige, lo cual indica personalidad. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es importante y tú lo acabas de decir, la palabra es personalidad. Personalidad no necesariamente es persona. Imaginemos, hermanos, que hay un presidente de una república X y ante los consejeros, hablando en los términos de Daniel, del tiempo de Daniel, ante los sátrapas, ese presidente o ese rey
es el presidente o es el rey. Pero si ese presidente o ese rey se encuentra en un círculo privado junto a su familia, no creo que ni la esposa ni los hijos le digan señor presidente o señor rey. Le dicen papá, le dicen amor, le dicen mi hijo, le dicen en términos más cercanos. Asimismo, sabemos que una cosa es personalidad y otra cosa es persona. Y la personalidad del Señor está relacionada justamente a la naturaleza o a las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo en naturaleza humana se encuentra en el santuario celestial. Esto lo sabemos como adventistas del séptimo día. Todas las denominaciones no entienden o no conocen eso. Pero el Señor Jesucristo en naturaleza humana se encuentra en el santuario celestial oficiando ante su Padre en favor tuyo y en favor mío. Pero en naturaleza divina está cumpliendo la promesa de Mateo 28:20, en la cual dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora bien, la palabra alos en griego u otro consolador, ciertamente se refiere a una persona que vendría con una energía modificada. Y vemos que allí nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, el discípulo Mateo, ellos acostumbraban a hablar en tercera persona, en tercera persona. Y entonces vemos como cuando nuestro Señor Jesucristo, anunciando su venida, dice, mas cuando venga el Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, está hablando en tercera persona, pero no se está refiriendo a alguien diferente a él. El apóstol Juan, cuando habla acerca de cuando tuvieron que entrar allá donde habían llevado a nuestro Señor Jesucristo para interrogarlo ya ante el Sanedrín, ya previo a su muerte, el apóstol Juan, que narra la historia, no se identifica a sí mismo. Dice que Pedro y otro discípulo. Y ese otro discípulo era él mismo. O sea que esto es bien interesante, Mm, entender el lenguaje bíblico para no caer en doctrinas erróneas. El otro consolador sería Cristo mismo utilizando su naturaleza divina, porque según el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. amén. Decir que la Trinidad fue infiltrada por los jesuitas. So, esta doctrina trinitaria entró al adventismo por infiltración. Eso es lo que dice el sermón de nuestro hermano José Sí, Sánchez. Históricamente se sabe que el cristianismo debatió la naturaleza de Dios mucho antes del adventismo. Los primeros sí. adventistas fueron mayormente antitrinitarios y en el tiempo de la iglesia adoptó la posición trinitaria después de este mayor estudio bíblico. Este ocurrió principalmente en el siglo XX. Por eso muchos adventistas consideran que fue un desarrollo doctrinal, no una infiltración. ¿Qué se puede decir de eso? Bueno, es interesante ese punto, ¿no? Que fue un desarrollo doctrinal. Sin embargo, parecería contradictorio que a quien nosotros consideramos nuestra profeta, la sierva del Señor, la hermana Helen G. White, venía de una religión que era trinitaria, de los metodistas, si no estoy mal. Venía de allá y era una religión trinitaria. Cuando llegó al adventismo, fue una de las fundadoras del adventismo, junto con José Bates y su esposo Jaime White. Pues vemos que ni José Bates en sus estudios personales, ni mucho menos Jaime White, que era el esposo de la hermana White, ninguno de ellos era trinitario. Tampoco Andrews, de lo cual hoy tenemos alguna noción porque hay una universidad adventista que es la Universidad de Andrews. Y Andrews tiene una frase que dice así, que cualquiera que cree en esta doctrina se sonrojaría. ¿Y por qué se sonrojaría? Se sonrojaría ciertamente porque contradice totalmente la palabra de Dios. Entonces, no podemos decir que la doctrina de la Trinidad fue un desarrollo de muchos años,
porque la misma sierva del Señor, aunque aquí pues tocamos básicamente la palabra, dijo que lo que se había enseñado a ese pueblo naciente adventista que tomó el nombre de Adventista del séptimo día, en sus primeros 50 años, eso era la verdad. Luego eran los fundamentos de nuestra fe. Luego, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos los fundamentos de nuestra fe? Pues ciertamente nuestra iglesia se quedó solamente con el nombre de Adventista del séptimo día, pero no obedece en nada a lo que son los fundamentos de nuestra fe. Por eso no pueden decir ellos que fue un desarrollo de muchos años, porque murió la hermana Huay, a quien nosotros consideramos la profeta, murieron todos los compañeros de ella, denominados los pioneros de nuestra iglesia, y a la muerte de todos ellos, todos murieron creyendo en el Padre y en el Hijo. Ninguno creía en una Trinidad, a excepción de alguien que no era propiamente de los pioneros, que se crió con la hermana White, el señor John Harvey Kellogg, un famoso Mm, médico, que empezó a adoptar este tipo de situaciones, pero que la misma hermana White y su hijo y su hijo le corrigieron en un libro que él estaba escribiendo en este contexto, y que ese libro iba a ser como el principio en su propio pensamiento, no en el de la iglesia, aunado a la Trinidad. Entonces, decir que fue un desarrollo es un poco como tratar de engañar a la feligresía, ¿no? ujú. De hecho, eh, aquí no nombramos a nadie para no ofender a nadie, pero por allá por los años 57, cuando unos representantes de la iglesia adventista tuvieron que confrontarse con otros hermanos evangélicos, y que para ellos nosotros éramos una secta, entonces el miedo les llevó a decir una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con nuestra fe original, como por ejemplo que nosotros íbamos a aceptar justamente la Trinidad. A partir de 1931 vino el desarrollo, pero por fuera de la fe, de esa doctrina. El desarrollo, pero por fuera de la fe. Luego, quienes desarrollaron esa doctrina no eran los adventistas originales, los que trajeron nuestra fe a la cual nosotros servimos. Tremendo. ¿Y dónde se puede encontrar esa información? Bueno, esa información se puede encontrar en los mismos libros de los pioneros, en, Ok. por ejemplo, perdón, en Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, todo lo que ellos creían acerca de la Trinidad. Y podemos ver, por ejemplo, en el año 1931, que alguien que nosotros consideramos que fue un infiltrado en nuestra iglesia, podemos hablar de él porque ya está muerto, Leroy Fromm, trajo ciertamente ese desarrollo por fuera de nuestra fe. Alguna vez, y esto lo pueden verificar quienes estudian más este tipo de historia de nuestra denominación, vemos que la conferencia le pidió a este señor Leroy Fromm que buscara en todas las páginas del espíritu de la profecía algo que dijera acerca del Espíritu Santo como una tercera persona. Mm, Y vemos que Leroy Fromm hizo su tarea de ponerse a buscar y a buscar y a buscar y no encontró absolutamente nada. Pero él tenía que llevarle algún argumento a la conferencia, y entonces se fue a buscar a nuestros hermanos evangélicos, y de allá sí pudo traer muchas cosas, las mezcló con muchos textos de la hermana White e hizo el libro que llamamos o que conocemos como el Evangelismo. Ese libro no fue verificado, por decirlo así, por la hermana White. Allí hay muchísimas citas de ella, pero son citas sacadas de su contexto. Obviamente, quien no conoce eso, pues fácilmente va a asumir que la hermana White en algún momento volvió a cambiar
sea, fue trinitaria, se volvió antitrinitaria y al final de sus días volvió a ser trinitaria, cosa que no tiene ningún sentido. Wow, ese fue un trabajo del enemigo bien, bien grande si uno no se pone a leer o a estudiar y ver cómo están las cosas por atrás. Ahora, hay una interpretación adventista clásica. Los adventistas tradicionalmente han enseñado que el 666 representa el sistema papal. Persigue a los santos, domina los siglos, domina por siglos y exige adoración. Esto se conecta a Daniel 7:25, ¿no? Pensará cambiar los tiempos y la ley. Ahora, lo que dice el sermón o lo que dice este estudio, que hermanos vamos a compartir ese link para que ustedes lo escuchen, nuestro hermano José Sánchez propone una idea un poco diferente. Se relaciona el 666 con el santuario diciendo que en el lugar santo hay dos filas de 6 panes. Interesante. Levíticos 24, 5 al 6. El número 6 representa al hombre. Añadir un tercer 6 simboliza una corrupción del orden divino y conecta esta corrupción con una doctrina falsa sobre Dios. ¿Cuál o cómo se explicaría esto, no? Si sabemos que la bestia, la marca, la adoración falsa. ¿Cómo? Eso está bien interesante. Sí, esa parte pues es bien interesante, no se toca muchas veces porque no se entiende. Y sabemos que en el santuario celestial hay un Dios y hay un Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el que intercede por nosotros ante Dios. Ahora bien, sabemos que el pan es el símbolo del sustento. Todo lo que hay en el santuario celestial está en referencia o es como la sombra de Cristo mismo. Y el pan es el sustento. Y vemos allí dos hileras de panes. Dos hileras de panes, cada una con 6 panes. No vemos una tercera hilera de panes, porque si hubiese una tercera hilera de panes, encontraríamos 6, 6, 6, número de hombre. Ahora bien, sabemos que el pan, ya lo dijimos, es el sustento de las criaturas. Cristo es el pan de vida. Pero ¿de qué se sustenta el mundo hoy? Se sustenta de filosofías, se sustenta de idolatría, se sustenta del dios Mamón, o sea, el dinero. Ese es otro dios que conformaría el 6, que es número de hombre. Ahora bien, en la historia del diluvio, después del diluvio, vemos a un personaje llamado Nimrod, que quiso hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y allá llevó a todo el mundo a que ayudara a hacer esa torre que llegara hasta el cielo. ¿Y qué fue lo que dijo? Hagámonos un nombre. Y hacerse un nombre, ciertamente, número 6. Hagámonos un nombre. Pero ¿cuál es el nombre que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios? Ese nombre está anclado ciertamente al conocimiento del Padre y del Hijo. Luego, el Padre y el Hijo nos sustentan con pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Cristo Jesús es el pan del cielo. Es el pan que descendió del cielo. También los panes son símbolo de las 12 tribus de Israel. Y eso siempre se ha tenido allá, pero no se le ha dado el contexto de que no hay una tercera hilera de panes, porque el enemigo de Dios, Satanás, siempre ha querido hacerse un lugar en la adoración. Ujú. Y él ha querido sustentarnos, ¿con qué ha querido sustentarnos Satanás? Con idolatría, con vicio, con la fama, con los aplausos del mundo, con la admiración del mundo, ciertamente está buscando adoración. Perfecto. Entonces, em, otra cosa de que se tocó en el tema es cómo el 666 no se refiere a tecnología, ya que muchas personas lo piensan así. Es un engaño religioso y está relacionado a falsas doctrinas. ¿Cómo se podría explicar eso? La idea de la Trinidad, o sea, 666 no es aceptada por la mayoría de los estudios bíblicos adventistas.
ni por la interpretación histórica protestante. Eso, ¿cómo se explicaría eso? Sí, es muy interesante. Si nosotros vamos a preguntarle a un hermanito de otra denominación protestante, Ujú. ellos creen que la marca de la bestia tiene que ver con un chip colocado en el brazo o colocado en algún lugar, o tiene que ver con que alguien se pinte en su frente o en su nuca o en el cuerpo el 666. De hecho, hoy vemos muchas personas tatuadas por todos lados y muchos utilizan el 666. Obviamente esto es una rebelión abierta y externa hacia Dios. Y ese era ahora que recuerdo, esa era la diferencia que hacíamos entre lo que es la bestia, la imagen de la bestia y el número de su nombre. Porque la imagen de la bestia es algo visible, es un día falso de adoración. O sea, es la marca externa, pero hay una marca interna que tiene que ver o con el conocimiento de Dios o con la doctrina del misterio. Luego, el 666 es esa marca interna que está también en el lóbulo frontal y que adora al que se sienta en el santuario nuestro, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y ahí o vive el Espíritu Santo que es Cristo en nosotros o vive otro ciertamente. Entonces, esa marca interna está ligada al 666, número de hombre que es el que Satanás a través de sus siervos ha querido colocar en su mente y en su corazón. Idolatría y una forma de buscarse adoración hacia sí mismo. Tremendo. Hemos aprendido mucho y hay mucho más que tocar en este tema. Es bien importante. So, hermanos, vamos a poner el link abajo para que ustedes lo escuchen. Tiene más preguntas, déjenlo ahí. Nosotros podemos tocarlo en la próxima presentación que sería el próximo jueves. Pueden ir al canal de nuestro hermano José Sánchez. Suscríbanse ahí porque él está continuamente am, poniendo temas, ¿no? Como una hermana estaba buscando el link que no lo podía encontrar, pero lo encontró ahí en la parte de abajo en la descripción. So, mis hermanos queridos y amigos, agradecemos nuevamente por este estudio a nuestro hermano José Sánchez, del ministerio Los Mensajeros del Fin, por compartir este tremendo mensaje. Ustedes saben que esto es la continuación del primero, el número de su nombre. Esta es la segunda parte para que ustedes puedan seguir, porque esto es muy importante y muy bueno. No sé si hay algo más que agregar, Josecito. Sí, para entender este tema, como lo referenciábamos al principio, hay una marca externa y es un falso día de adoración. Y la mayoría de los adventistas nominales saben que la marca de la bestia o la imagen de la bestia tiene que ver con el domingo, un día falso de adoración. Pero desafortunadamente los líderes y obviamente la feligresía no entienden que para terminar adorando en el domingo es porque también hay una marca interna. Y esa marca interna tiene que Mm. ver con el espiritismo y el espiritismo tiene que ver con la doctrina misterio y ya sabemos que la doctrina misterio es el desconocimiento de Dios. Ya sabemos la Trinidad. Wow, tremendo. Eso es bien interesante. ¿Podrías repetir esa parte de cuando dices que eso puede estar internamente en nosotros? Eso es bien importante entenderlo. Es bien importante entenderlo si no hacemos referencia a Mateo capítulo 12, vemos que el Señor Jesús en una de sus tareas estaba sacando unos espíritus inmundos. Y vienen los fariseos y le dicen de la siguiente manera, por Belcebú saca los espíritus, por Belcebú. Y el Señor le dice, si yo saco los espíritus por Belcebú, ¿por qué no los sacan vuestros hijos? Y entonces viene diciendo, si yo por el Espíritu de Dios saco los espíritus inmundos, entonces, ¿cuál fue la abominación? ¿Cuál fue la blasfemia que cometieron los fariseos?
atribuirle el Espíritu de Dios que era en su Hijo para poder sacar a los demonios. Y entonces, ¿será que Belcebú está contra Belcebú? Pues obviamente Mm, esto sería contradictorio. Entonces, ¿por quién sacaba el Señor Jesús los espíritus inmundos? Por el Espíritu del Padre que había en él. ¿Quién cometió el pecado imperdonable? En ese contexto, los fariseos. Si vamos a Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estaba llamando a la puerta de tu corazón y de mi corazón y de todas las criaturas en el mundo. Pero cuando esa puerta se endurece, ciertamente porque las personas dicen, no, yo espero a otro. Pero nosotros necesitamos conocer a Cristo como el Espíritu, porque Él está llamando a la puerta de nuestro corazón amen. y dice que es Él mismo, no dice que es otro. Mm, Entonces, si nosotros concebimos que hay otro, tenemos una marca interna en nosotros que nos hace desconocer al Hijo de Dios. Y por supuesto esto es gravísimo, ¿no? Ahora bien, muchas veces la iglesia nominal, perdón que tenga que hablar de nuestra amada iglesia, pero la iglesia nominal cree que simplemente el día que venga la ley dominical, pues vamos a decir que guardamos el sábado. Pero resulta que la mayoría van a apostatar por miedo o porque simplemente dicen, no, pero vamos a guardar el sábado, ¿sí? Pero también vamos a guardar el domingo para no pelear con ellos. mm, Resulta que no podemos servir a dos señores. Ahora bien, no, y esto es importante que tiene que ver con el concilio de Nicea. La doctrina del domingo, ¿cierto? La del Sol Invictus, la de Constantino, nació en el mismo concilio en donde nació la Trinidad. Luego, no hay domingo sin Trinidad. Entonces, se puede decir que se guarda el sábado, pero se guardaría un sábado para otro Dios que no es nuestro Dios. Y por supuesto, eso sería gravísimo. Es mm, más, si nos referenciamos al pueblo judío, ellos guardan el sábado. De hecho, lo guardan de manera rigurosa. Pero ¿a quién desconocieron? Al Hijo de Dios. ¿Quién es el anticristo? El que no conoce al Padre ni al Hijo. Y entonces ahí hay personas del Antiguo Testamento o de la denominación judía y de lo que después se llamó el catolicismo y las hijas de la ramera, como se encuentra ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. Por favor, esto no es para ofender absolutamente a nadie, no se trata de eso, se trata de conocimiento, no se trata de ujú, ustedes, querida feligresía, se trata de sus líderes. Y nosotros tenemos mm. que, por amor a ustedes, decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tremendo versículo. Amén. So, entonces, hermanos, miren el link, miren este tema nuevamente. Nuevas preguntas tienen. Pongan los mensajes en el link del YouTube del hermano José Sánchez. So, también se puede traer ahí, ¿no? Si hay algunas preguntas más. So, entonces, gracias, Josecito. ¿Qué te parece si hacemos una última oración y seguimos el día compartiendo lo del Señor? Claro que sí, hermanita. Oremos. Bendito y buen Padre celestial, santificado sea tu nombre por los siglos de la eternidad. El enemigo tuyo siempre ha querido hacer a un lado tu nombre. Y es que hacer a un lado tu nombre no tiene nada que ver ni con pronunciación, ni con gramática, no es nada de eso. Es hacer a un lado a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a través del cual tú extendiste salvación a todas las criaturas. Amén. Por supuesto, tu enemigo ha buscado sentarse en el trono que le corresponde a tu hijo para engañar al mundo entero. Y es por eso que necesitamos saber y necesitamos entender quién
es el Espíritu Santo. Entender que Cristo, utilizando su naturaleza divina, obra como tal en nosotros para transformación del carácter, para esa santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Te pedimos, amado Padre, que nos hagas sabios para presentar el mensaje de tu palabra y también humildes, para no ofender a nadie, sino solamente para decir un escrito está tal y como se encuentra escrito. Sigue Amén. bendiciendo el ministerio de nuestra hermana Brenda y a todos los que allí participan. El conflicto final, porque estamos viviendo en el conflicto final. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.